día estamos nuevamente con un programa de desconocidos, personas que usted no conoce, pero yo sí. Hoy día tenemos dos grandes invitados, un lujo tenerlos aquí con nosotros. Vamos a partir presentando al padre, sacerdote, me dice, llámame tú, pero yo le voy a decir padre porque yo creo que es lo mínimo que me merece, por lo menos. No fue el trato. Enrique Moreno Laval. Así Laval, es. que me dice, meta el apellido de mi madre, póngalo, porque mi madre siempre decía que había Que no había que olvidarla. que no había que olvidarla. Así que Ella tuvo algo que ver, dijo. tuvo algo que ver. Muchas gracias, Enrique, por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, acá. Francisca. Y tenemos nuestra otra invitada estrella, que ella es periodista, al igual que Enrique, que también además de ser sacerdote es periodista, Patricia Abarca Aguad. Muchas gracias, Patricia, por venir. Gracias, Francisca. Periodista, cantante, que nos representó además en una feria de Milán, ¿no es cierto? En la En el Expo Milán, folclore sí. chileno, así que un lujo tenerlos acá. Pero no vamos a hablar de música hoy día, Hoy día sino no. que vamos a hablar de algo que a mí me parece muy relevante y por eso le vamos a dar el espacio en este programa, que es sobre el proceso de beatificación de una persona que se llama Esteban Gumucio. Y yo creo, así como el programa se llama Desconocido y pretende llevar a la gente, personas que no son conocidas públicamente, pero que vale la pena conocer qué han hecho en su vida. Bueno, acá tenemos un buen ejemplo de alguien que vale la pena conocer un poco qué existió y qué hizo. Y también vale la pena escuchar a nuestros invitados, porque yo personalmente creo que ustedes sí valen la pena y han hecho mucho en esta sociedad. Así que vamos a partir con Enrique. Enrique, cuéntanos. ¿Tú conociste a Esteban Gumucio? Sí, lo conocí cuando yo tenía 7 años. Yo ingresé en el año 1948 al Colegio de los Sagrados Corazones de Alameda, como se conoce todavía. Tú eres sacerdote de la misma congregación, de la misma congregación de los congregación, Sagrados sí, Corazones. Exactamente. Entonces, ese año yo hice la primera comunión y quien me dio la primera comunión fue Esteban Gumucio. Así que mi primer conocimiento fue en ese instante. Pero además en el colegio él participaba de vez en cuando con nosotros, no nos hacía clases, pero sí nos hacía clases de cuento. Cuando faltaba un profesor, Cuento, él nos ya. iba a contar cuentos. Pero Y qué nos entretenido. encantaba, nos fascinaba con su manera de contar cuentos para niños. Fue mi primer conocimiento. Después lo conocí naturalmente muchísimo porque fuimos hermanos en la misma congregación Ya. y bueno, una vida larguísima juntos. ¿Qué le dirías tú a las personas que están viendo este programa que vale la pena rescatar o por qué esa persona que se llama Esteban Gumucio está en un proceso de beatificación para llegar a ser santo el día de mañana y ser canonizado? ¿Qué tiene esa persona? Bueno, Esteban fue un hombre que vivió 86 años y casi 87. Y en su vida larga fue haciendo un proceso personal de vida cristiana muy profunda, una vida muy intensa de búsqueda de lo que Dios quería para él. Desde muy niño fue un hombre que, habiendo sufrido situaciones difíciles en su familia, su mamá murió cuando él tenía 13 años y su mamá estuvo en el exilio, cuando su padre fue exiliado por Carlos Ibáñez del Campo. Y a partir de ello fue O sea, descubriendo... Vivió sin padre porque estaba exiliado y además la madre se le muere a los 13 años. Muere cuando la familia se reintegra con el padre exiliado en Lovaina. La madre dura 6 meses nada más en Lovaina y se muere. El padre tiene que volver después gracias a que el gobernante de aquel tiempo autorizó que el papá volviera Perfecto. con la condición de no meterse en política, lo que el padre hizo una vez que el gobernante dejó de hacerlo. Probablemente. La genética Y era entonces, más claro, potente. se le creó ahí una sensibilidad religiosa muy especial que la fue trabajando durante su vida y ya terminando el colegio decidió hacerse religioso. Él nos dio a nosotros siempre un ejemplo maravilloso, en primer lugar, de lo que es construirse como persona humana, vivir el proceso de lo que es descubrir la vida, jugarse por ciertos valores esenciales y madurar en ello. Y llegar a darnos un ejemplo magnífico de cómo puede ser feliz un ser humano con una vida muy sencilla, pero muy centrada en Dios y sobre todo en la persona de Jesús. Ya sacerdote, trabajó en colegios de la congregación, fue superior nuestro en Chile y fue formador de los seminaristas de entonces. Yo volví a encontrarme con él a los 19 años cuando entro a la congregación y él es mi formador. Y me acompañó durante mis primeros 4 años de formación. Y después de eso, él en la congregación abre un campo muy hermoso que es el ir a trabajar con los sectores más pobres de la ciudad. Nosotros como congregación nos
circunscribimos durante muchos años a colegios y colegios pagados, o sea, por lo tanto, para ciertas familias que podían pagar eso. Él abre un campo distinto, ir a trabajar con los más pobres en un sector del sur de Santiago y nos abrió a todos un horizonte de trabajo y de vida muy interesante. Ahora, pero más que nada su carácter de persona, su manera de aproximarse a la gente, de hacerse querer y de querer al ser humano. Los valores que defendió, por ejemplo, cuando los derechos humanos fueron atropellados en Chile, por ejemplo, eso la jugó enteramente por defender la vida humana. Y fue muy valiente en eso, ¿no? Y después trabajó mucho con los matrimonios también, en un movimiento que se llama Encuentro Matrimonial, con los matrimonios, las familias. Bueno, un hombre fascinante. Sí, me imagino. Que da para mucho más que este solo programa. Sí, sí. Patricia, tú trabajas como periodista en la Congregación de los Sagrados Corazones, hace más o menos 5 años. Hace 5 años más o menos, pero la primera entrada que hago a la congregación como laboralmente es justamente el tema del Padre Esteban. El año 2008 tuve el gusto de trabajar con él, ahí nos conocimos de hecho con el Padre Enrique, en el proceso de traslado del Padre Esteban Gumucio. El Padre Esteban se le enterró el año 2001 cuando murió en el cementerio católico con todos los religiosos de los Sagrados Corazones, pero el cardenal Errázuriz, en esa época era el arzobispo de Santiago, él va intuyendo en el tiempo que el Padre Esteban tenía efectivamente fama de santidad. Y para que una causa de beatificación se abra, se inicie, el obispo del lugar debe juzgar que la persona, el religioso o la persona laica también, se harán causas de beatificación de personas laicas, goza de la fama de santidad. Y al cardenal Errázuriz no le cabía ninguna duda. Entonces, en el año 2007 aproximadamente, más o menos, planteó la posibilidad. Claro, plantea la posibilidad a la Congregación de los Sagrados Corazones, al provincial de esa época, el padre Sergio Pérez de Arce, que saquen al Padre Esteban de esta tumba tan escondida en el cementerio católico y lo trasladen al lugar donde él vivió, esto desde el año 64 hasta su muerte, en la zona sur de Santiago, como te decía Enrique, y para ir... La Granja esto, ¿no? La Granja, en la comuna de La Granja, en la zona sur de Santiago, parroquia San Pedro y San Pablo. Y el año 2008 organizamos el traslado, que se concretó el 27 de septiembre del 2008, que 3.000 personas, más de 3.000 personas llegaron al traslado. El lema era, el Padre Esteban vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Y la gente en La Granja se acordaba de él. En La Granja hay funeraria Esteban Gumucio, hay consultorio Esteban Gumucio, línea de taxi Esteban Gumucio, colegio Esteban Gumucio, avenida Esteban Gumucio, plaza, calle. ¿Tú lo conociste, Patricia? Tuve el placer de conocer, o sea, sí. Yo me acerqué al Padre Esteban por los textos. El Padre Esteban fue un poeta, escritor. Por la calzada de Maús. Por la calzada de Maús es un texto del Padre Esteban Gumucio. Tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar. También el Padre Esteban Gumucio. Eso la gente no sabe mucho, pero... y como yo cantaba en los coros toda mi vida, lo primero que conocí fue el Padre Esteban en un nombrecito, en los cantorales de la congregación del CPJ, donde yo participaba en un movimiento pastoral que se llama Centro Pastoral Juvenil, de los Sagrados Corazones. Y ahí lo conozco por primera vez. Los Sagrados Corazones viene hace mucho rato. Desde el año 89, sí. Más allá de lo que trabaje ahora como periodista en este lugar. El amor por la congregación viene en el año 89. Ahora estoy entendiendo por qué trabajamos ahí. Y ahí el Padre Esteban siempre estuvo presente, en poemas además, en textos. Cayó a mis manos un libro precioso, que era un libro muy profundo, que se llama Cantos del Centro de la Libertad. Y ahí yo me fui como enamorando de este cura, y además que el cura estaba ahí, digamos, lo veíamos, y el Padre Esteban, el Tata Esteban, el Tata Esteban, y ahí me supe de él. Y además porque tuve el privilegio también de interpretar una cantata del Padre Damián de Molokai, que hoy día es un santo, un sacerdote, un religioso de Sagrados Corazones que era belga y que se fue a servir a los leprosos en las Hawái, en Molokai. Y esa obra, que el texto era de él junto con otro religioso de los Sagrados Corazones, como yo era la única mujer cantando, el Padre Esteban se acercó a saludarme a mí primero, y de ahí en adelante cada vez que lo veía, yo soy la de los yo soy la de la cantata. Yo soy la del canto. Porque era la única mujer, entonces obvio se acordaba. Sí, me acuerdo. ¿Qué dirías tú, Patricia, qué crees tú? Te voy a hacer 2 preguntas que son distintas. Una quiero que me la contestes ahora, después te voy a dejar pensando mientras le hago otra pregunta a Enrique. ¿Qué crees tú, la que quiero que me contestes ahora, que la gente de La Granja valora en esa persona? ¿O valoró en esa persona?
Su sencillez. Su sencillez y su cercanía con Jesús. Yo siento que el gran valor del Padre Esteban era que, para los que conocimos al Padre Esteban más viejo en el fondo, era Jesús, era la presencia de él. Yo me acuerdo de sentir... me estás contestando la pregunta que te iba a dejar pensando. Ya, bueno, pero en el fondo pero eso. feliz, contéstamela inmediatamente. Que el Padre Esteban... ¿Qué es para ti? Porque una cosa es lo que uno dice, mira, yo creo que en la granja el fenómeno que ocurre es este y que a las personas les está pasando esto con esta persona. El Padre Esteban estaba ahí, era concreto, estaba al lado de ellos. Y otra cosa es lo que le pasa a la Patricia Abarca con el Padre Esteban, en el fondo. ¿Qué veo yo? Porque uno conoce muchos sacerdotes, sobre todo alguien que, no sé, es católica, que probablemente participa de muchas cosas religiosas. Tú me contabas que habías estado metida en un movimiento, probablemente te has topado con mucha gente que son sacerdotes. ¿Qué hace ¿qué llama la atención? Mira, hace poco tiempo, el 3 de septiembre celebramos un cumpleaños más de Padre Esteban en la granja y fue Cristian Roncagliolo, que es un obispo auxiliar de Santiago, que le tocó conocer a Padre Esteban de muy niño, siempre vinculado como un poco a su familia. Y él lo dijo muy bien. Él dice, yo doy testimonio que el Padre Esteban nos acercó a Jesús, nos acercó más a Jesús. O sea, yo siento que para un católico el acercarse a sus textos, a su vida, a su historia, a su biografía y a su figura, nos acercamos más a Jesús. Acercamos más a Jesús. Enrique, ¿tú piensas lo mismo? ¿Que eso es lo que realmente hace que uno piense o diga, este sacerdote me gusta, o esta persona, no tiene que ser necesariamente sacerdote? Sí. No, sin duda, Esteban refleja como nadie, para mí, lo que tiene que haber sido la persona de Jesús. Es como otro Jesús, o alguien que nos acerca, que nos aproxima a Él. Y fíjate, por eso mismo, en la tumba de Esteban, si tú vas a verla, ahí en la sede de la parroquia San Pedro y San Pablo, hay un texto bíblico que está tomado de un libro del Nuevo Testamento que se llama la Carta a los Hebreos. Y el texto es, fijos los ojos en Jesús. Esteban trabajó ese texto en sus escritos, lo vivió sobre todo, y creo que si está ahí ese texto en su tumba es porque quizás allí se resume todo lo que Esteban hizo, vivir fijos los ojos en Jesús. Conversábamos fuera de cámara, antes de que partiera el programa, que me gustaría volver a comentarlo acá porque me pareció muy interesante. ¿Qué hace que alguien sea, o qué es para un católico o un cristiano? Católico, según entiendo, porque no sé si otras iglesias cristianas tienen santos o beatifican. Sí. Pero, ¿qué hace que sea santo? ¿Qué significa eso? Porque acá los televidentes que nos están viendo, probablemente puede haber alguien que diga, yo no soy ni católico, ni comulgo con este credo, y nunca he entendido esta cosa de los santos y las beatos, o qué sé yo. ¿Cómo le explicarías tú, que también me explicaste a mí, la cámara, bueno, que me encantó la respuesta que me diste? ¿Qué es un santo? Lo que yo siento que un santo es una persona común y corriente, incluso con una biografía común y corriente, que nos muestra extraordinariamente cómo ser realmente un ser humano pleno creyendo en Jesús. Eso para mí es un santo. Por lo tanto, se transforma para mí en un modelo, que mirándolo a este hombre que llega a ser santo, yo también puedo animarme a ser santo. ¿Por qué no? A vivir sus propios valores, porque me reflejan los valores de Jesús, que es el centro de mi fe. Para mí un santo es eso, fundamentalmente eso, y por eso sirven los santos. Ahora, creo que hay una faceta de la santidad, al menos en la Iglesia Católica, que a mí a veces me complica un poco, y lo digo sinceramente, que es cuando a los santos se les utiliza, entre comillas, para obtener favores, cuando se les utiliza como intercesores, como si no fuera suficiente ir a Jesús simplemente, que es el único intercesor que reconocemos nosotros en nuestra fe, claro. Como si necesitáramos convencerlo de que fuera bueno, o convencer a Dios, entonces usamos estos santos. Yo creo que hay una deformación un poco del concepto de santidad, porque podría desviarse. No critico a la gente que lo haga, sé que lo hace con buena voluntad y con una gran fe, como se suele decir, pero a esa gente yo le diría, no pierdas nunca en el horizonte que Jesús es el único mediador, el único intercesor, y que los santos son modelos que nos ayudan a convencernos más de eso. Le bajaría un poco el perfil, por lo tanto, a ese tema de la intercesión, porque hay gente que puede llegar incluso, Francisca, al extremo de que lo importante para su fe sea este santo o esta santa, y se olvida de Jesús. Y claro. Sería una distorsión, una aberración, finalmente. Claro, porque ese santo en el fondo lo es en la Iglesia Católica porque imita
a Jesús. El primero Si que Jesús reclamaría no sería, existiría. claro, el propio santo reclamaría. Claro, por perfecto. eso. Tú me decías, Enrique, que estabas en la parroquia de Diego Almagro, que queda en el norte de Atacama. Sí, sí. Del desierto de Atacama, Un digamos. pueblito muy poco conocido que está realmente en el sur del desierto de Atacama. Ya, Porque el sur de en el Atacama, sur del el desierto, sur de Atacama, pero si en el vienes norte. desde el norte, ha comenzado en la región de Antofagasta, Perfecto. pero se prolonga hacia la región de Atacama y termina justamente más o menos donde, un poquito antes de Copiapó. Yo estoy a 150 kilómetros 150 kilómetros de Copiapó hacia el norte. Para información de los televidentes, a 70 kilómetros de Diego Almagro hacia la costa está Chañaral y hacia la cordillera está 70 kilómetros El Salvador, el mineral El Salvador. Mira, El Y es Salvador. más conocido, ¿no? ¿Cuántos años llevas ahí de párroco? ¿De párroco estabas ahí? Sí, estoy de párroco. Estabas de párroco. Me hace una pregunta que Que le duele. me hiere el alma, pero no tanto. Yo comencé hace 10 meses de párroco allá, Ya. pero he recibido la información ahora de que tengo que trasladarme a Santiago para ser párroco de esta parroquia que fundó Esteban Gumucio, precisamente. San Pedro y San Pablo. nos venimos donde para acá, está de sepultado, vuelta. me vengo, claro. Que fue la parroquia donde yo viví mis primeros 7 años de sacerdote, los viví en esa Ya. parroquia. Entonces, también cuando viví en Santiago trabajando en la formación de nuestros seminaristas, también colaboré mucho. Para mí es una parroquia muy querida, San Pedro y San Pablo. ¿Ah? Un poquitito también Y vuelve a casa él. Sí, Los como yo lo he sacerdotes- dicho yo, me cuesta dejar Diego de Almagro, pero no me cuesta llegar a San Pedro y San Pablo. Perdona la ignorancia, Enrique, Sí. o quizás la Pati me puede contestar porque la Pati se maneja todos estos temas, lo tengo clarísimo. Pero cuando el sacerdote no es diocesano, digamos, y pertenece a una congregación, ¿tiene que seguir órdenes igual de la diócesis? No, esto se combina. Nosotros como... Porque las parroquias son sí, diocesanas, ¿o no? todas las parroquias son Todas. diocesanas, Entonces, sí. si yo pertenezco a una congregación, es Claro. como... Pero pasa lo siguiente, las congregaciones religiosas que tienen características particulares y que las diferencian un poco del clero diocesano, como por ejemplo, nosotros vivimos siempre en comunidad. Ya. Todos nuestros bienes son comunes, no tenemos bienes personales. Perfecto. ¿No? Y tenemos un Eso régimen... significa, perdón la interrupción, pero para que la gente Sí. lo conozca, significa que ustedes viven en una casa, por ejemplo, Sí. 5 sacerdotes juntos, Sí, de distintas sí. edades. Sí, a veces no da para tanto, pero... No va Estamos tanto. creciendo Pero por lo menos vocaciones. 3, tratamos que haya por lo menos 3. Por lo menos 3, Nosotros ya. éramos 4 este año en Diego de Almagro. Perfecto. Pero claro, vivimos juntos, todo lo decidimos en común, nuestros bienes son en común, nuestros ingresos son en común, ¿no? Y las decisiones las tomamos en común también, nadie toma decisiones por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te ejemplifico con lo que ha pasado con nosotros en Diego de Almagro, donde llegamos Ya. nada más que a fines de febrero de este año, que pasó recién. ¿Tú conoces a 2017. Diego Almagro, Pati? No ha ido todavía. No has ido todavía, ya. Y entonces nosotros andábamos buscando dónde servir como congregación en Chile, en alguna diócesis donde se nos necesitara más. Hicimos un discernimiento, seleccionamos al final 4 diócesis, finalmente nos quedamos con la diócesis de Copiapó, que abarca toda la región de Atacama. Perfecto. Y el obispo nos dijo, elijan ustedes dónde quieren quedarse. Y nosotros elegimos quedarnos en este pueblo que está en el valle norte de Atacama, que es el más pobre, el más marginal, el más abandonado también. Ya. Donde había habido un aluvión el año 2015 que prácticamente destruyó el exactamente, que pueblo, se destruyó y donde todo. desde el punto de vista eclesiástico también estaba un poco abandonado. Decidimos irnos allá. Entonces la congregación entra en convenio con el obispo y le dice, queremos servir en su diócesis. ¿Nos aceptan? Encantado. Vengan acá, tomen esta parroquia. Pero las parroquias son de la diócesis siempre. Ahora, nosotros nos hemos comprometido a estar algunos años allí. Cuando yo salgo, no es que la congregación salga, No, claro, ponen a otra persona ponen ahí. a otra persona y como congregación continuamos. Ya. Y entonces me han pedido este servicio que tú decías, recibimos órdenes. Yo preferiría decir, dialogamos acerca de nuestras necesidades, hacemos un discernimiento en común y al final, claro, hay una autoridad que decide y los demás estamos disponibles para lo que sea. Forma parte, me imagino, de lo que es Se llaman obediencias. en las realidad. características del sacerdocio, me Sí, imagino. el voto sí. de Que son obediencia, votos que estar exactamente. disponible siempre, ¿no? Más Sí. que obedecer a una autoridad ciegamente, es dialogar, estando siempre disponible para la decisión que la comunidad tome. Mira. Pati, tú eres periodista, tienes 3 niños, 3 niños. ¿no es cierto? ¿Qué edad tienen tus niños? La adolescencia está en los 17, Ya. Simón tiene 17, Alfonsina 15 y Manuel 10. Y Manuel 10. ¿Qué hace que una mujer periodista opte dentro de todos los trabajos que puede tener un periodista? Porque yo entiendo que Enrique también es periodista, pero es sacerdote, entonces como bastante obvia la pregunta. Si yo le digo, ¿y usted por qué siendo periodista trabaja en la congregación? Bueno, porque No, él trabajó forma en parte- medios de comunicación también en algún momento. Sí.
como ¿Sí? siendo Sí, religioso. ¿Antes de pertenecer a la congregación? No, durante. Ya, pero después. medios de comunicación dentro de la congregación. No. No, fuera. No, fuera también, sí. Ah, Radio fuera también. Chilena, por He sido ejemplo. dirigente, he sido dirigente pero qué gremial bien. también. Entonces quizás mi pregunta no estaba tan bien hecha, Sí. ni tan formulada. No, pero sí, No, pero Patricia. es justo al Pero la voy a contrario. hacer igual. Es una laica Sí. que se dedica a trabajar dentro de la exactamente, iglesia. porque yo me imagino que tú eres católica, me imagino porque trabajas ahí, no sé, quizás me equivoco. Sí, por supuesto. Ya. Y un religioso que sale a trabajar como Y un periodista al religioso sale mundo. para- Ese, sí. Entonces mi pregunta es, ¿por qué un periodista pudiendo trabajar aquí, acá, qué hay en ti, qué te llena de esto que tú dices, mira, yo como periodista podría trabajar en lo mismo, quizás incluso, no lo sé, lo desconozco, estoy poniendo un ejemplo, puede que me paguen incluso más en otro lugar, pero a mí me llena el alma esto. ¿Qué hay ahí? Hay una decisión de Ya. partida. Yo hice la práctica profesional en un gran medio de comunicación, muy grande, de los más grandes medios de comunicación de Chile. Y yo siento que esa experiencia... Podemos que mencionarlo, aprendí- no hay ningún problema, No, podemos pero yo agradecerlo preferiría también. no. Ah, ya, bueno. Pero yo creo que esa experiencia, sin negar que por supuesto aprendí muchísimo, porque además tuve una gran maestra en esa práctica profesional, que es la de Roja, eso sí lo puedo decir, que es la jefa de prensa hoy día, Ya. la presidenta. Pero entendí que no iba por ahí no me acomodaba. Ya. No me acomodaba por muchos motivos. Y yo te diría que lo encontré en la iglesia, ese lugar donde poder servir con mucha más libertad. Esto de obedecer una línea editorial, de obedecer cierto... a mí me mata la buena nueva de Jesús finalmente, ¿no? Que es una gran noticia y que los comunicadores comunicamos. Y para mí ha sido un tremendo regalo poder ejercer el periodismo dentro de la congregación, que es mi alma mater, entre ¿Cuál dirías comillas. tú? Voy a tomar tu Pero yo he propia trabajado toda frase. mi vida para la iglesia, he trabajado desde que me Ya. titulé en la iglesia católica. Lugares preciosos, en un programa de televisión que hicimos con mucho amor y mucho cariño hace muchos años. Es un lugar donde yo siempre digo que hago lo que amo y amo lo que hago. Sí. Bien, me parece. ¿Cuál sería la buena nueva de Jesús para los televidentes aquí? Que Dios nos ama. Dios Y que se vino a revelar a los pobres y sencillos. Y ahí es donde la congregación me ha acomodado muchísimo, porque es donde... Te lo pregunto porque muchas veces las religiones, no solamente la católica o el cristianismo, sino que la religión como tal encuadra a veces por estructuras, por formas, etcétera, y se olvida el fondo. Entonces por eso me gustó mucho cuando dijiste yo en realidad el fondo que a mí me motiva es la buena nueva. Bueno, ¿cuál es la buena nueva? Porque Bueno, y por eso yo te diría también que para mí poder estar vinculada al proceso de beatificación del Padre Esteban es un regalo diario. O sea, yo, de verdad, qué vergüenza esto, pero es que mi alarma dice, el nombre de la alarma dice, gracias Señor por mi trabajo. Porque de Me verdad parece creo que es un maravilloso. privilegio. Sí. Siempre me dice, ¿a qué te dedicas? Y yo, uno cuenta, y de partida es raro, un poquito raro, pero además, como que alguien que capta me dice, oh, qué bonito. Qué lindo, qué regalo, qué privilegio, y yo lo asumo y lo recibo qué- todos los días como un privilegio. ¿Qué haces tú, Pati, en concreto? Por ejemplo, te levantaste en la mañana, sonó la alarma, listo, te levantaste, te vestiste, te fuiste al trabajo, te sentaste en la oficina. No, ¿Qué siempre me hace siento en la oficina, además alguien que es trabaja móvil. en el proceso de beatificación? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Recopila cosas, llama a la gente, conversa? ¿Qué hace? Hay una cosa práctica y administrativa que tiene que ver con el proceso en Roma, que Ya. además Que lo que hay tú un me decías, tema, que hay un proceso sí, allá y en el acá, Vaticano, y en eso hoy día estamos más metidos en eso porque estamos recopilando papeles, La terminando un causa proceso. ya está en Roma. La ¿Pero son causa causas está en Roma. paralelas o es una causa que no, parte no, acá y es- se manda? Son dos fases, una fase diocesana que se hace en Santiago de Ya. Chile y la fase vaticana, que es una fase superior, se hace en Roma, Perfecto. a la medida que va avanzando el proceso. Ya. Ahora estamos en un punto bueno de avance. Bueno, Enrique es el vicepostulador de la causa, es decir, hay un postulador que es de la congregación de todo el mundo en Roma, y en Chile él lleva la causa del Padre Esteban. Y yo soy una mano derecha, ahora voy a ser una mano derecha, ahora que se viene O Enrique sea, a tú estás Santiago. muy feliz que Enrique está aquí en Santiago de Un vuelta. poquito, ya. ¿no? Por eso. Me imagino. Sí, él se va con mucho dolor de Diego Almagro, pero vemos mucho muy contentos que se venga a Santiago. Se venga a Santiago. Sí, sí, porque además Enrique es un tremendo embajador del Padre Esteban, porque él lo conoció muy de cerca, Claro. es lo más sensato, ¿no? Porque en el fondo el proceso de beatificación tiene una causa, o sea, una fase comunicacional que es muy importante, una
una patita ahí que es dar a conocer la figura del Padre Esteban. El 2014 celebramos los 100 años de su nacimiento, hicimos hartas actividades. Hay que mirar como por dónde... A mí siempre que sueño con empapelar Santiago y Chile entero con frases del Padre Esteban. Hay frases tan poderosas del Padre Esteban que... Bueno, que te mencionaste llegan... dos que incluso están estas canciones, Sí, por lo menos yo no tenía idea. por supuesto. Yo, corrígeme si estoy mal, Enrique, porque no me manejo para nada mucho en estos procesos, pero yo tengo entendido que para que alguien opte a la beatificación requiere de milagros. ¿Eso es cierto? ¿O no es cierto? No sé. Lamentablemente es cierto. Lamentablemente es Puedo cierto. explicarle lamentablemente, desde luego, ¿no? ¿Por qué? A ver, es que me interesa mucho Sí. lamentablemente, porque yo también lo pienso así. Sí. Yo como católica muchas veces te digo, ¿por qué tiene que haber un milagro Sí. concreto si es que basta con el ejemplo de vida de la persona? A digamos, eso ¿no? voy, ¿no? A eso voy. Yo creo que para mí una persona santa no necesitaría más comprobación que el testimonio histórico, desde luego comprobado, ¿no? De que realmente su vida fue santa. Fue un creyente ejemplar que nos dejó ejemplo de vida, sin tacha, siendo un ser humano también que hizo procesos en la vida, ¿no? Los santos no nacieron santos, se hicieron santos a través de un trabajo también personal y de un ambiente comunitario que facilitó todo eso. Entonces yo creo que es suficiente eso, ¿no? Pero hoy día en la legislación que tiene la Iglesia Católica para que una persona acceda a la santidad, existen estas exigencias de los milagros. Un milagro para ser beatificado, que es la etapa previa a la canonización, que es la santidad, y un segundo milagro entre la beatificación y la eventual canonización. Ahora, estos milagros, claro, pueden ser de diverso tipo, pero de hecho se reducen a las sanaciones milagrosas, ¿no? Personas que están enfermas, o sea, muy vinculadas a la medicina. También podría haber milagros de tipo físico, por ejemplo, que a través de una intercesión, supuesta intercesión de un santo, algo físico cambie, pero en fin. Pero lo más normal es en el campo de la enfermedad, de la sanación, de la medicina. ¿Y el Padre Esteban tiene este milagro para beatificación? No lo tenemos. No lo tenemos. Indudablemente lo estamos buscando. Pero yo te digo, personalmente, siendo vicepostulador aquí, siendo muy sincero, me cuesta esa tarea. Es la tarea que asumo con más dificultad, pero sé que tengo que hacerla porque la legislación me obliga a eso. Pero yo estaría mucho más feliz que el Vaticano un día dijera, realmente esta persona no solamente tiene una fama de santidad, sino que tenemos comprobación de testigos. Tenemos muchos testigos vivos de la vida del Padre Esteban, eso es una ventaja, ¿no? Y tenemos escritos de él y de otros que realmente nos dan la certeza de que esta persona puede ser presentada oficialmente a la Iglesia como santo y que merece ser imitado. Para mí con eso bastaría, pero fíjate hoy día, tú eres médico. Hoy día la medicina ha avanzado mucho. Sí. ¿Cómo explicamos hoy día que una persona de repente sanó porque se rezó por ella en nombre de tal persona? Es muy difícil. Yo he conversado con médicos sobre esto y me dicen, mira, hoy día la tendencia nuestra es decir, no, si la persona finalmente respondió bien al tratamiento. Responde bien al tratamiento, Claro, al manejo. al Claro, manejo. pero hay ciertas situaciones que se salen de lo habitual o de lo esperable, o pueden haber otras que simplemente son inexplicables. Pero son o sea, cada vez más difíciles también, ¿no? sí. Porque también cada organismo responde de una manera particular. Hay algo de misterio en eso, ¿no? Que es muy difícil explicar, pero hay que hacerle empeño. Ahora, yo personalmente sí creo en los milagros, no Eso solamente te iba a preguntar, tú como médico, yo creo en los ¿te ha milagros. tocado? Sí, yo creo en los milagros. Es una cosa personal. ¿Ya? De acuerdo, pero tú Más estás... allá de tú si pero es dime, proceso de canonización, beatificación. Francisca, dime, ¿tú estás de acuerdo en que cada vez es más difícil explicar un milagro? Es que los milagros son inexplicables siempre, yo creo. Bueno. Pero en el campo de la medicina. En el campo de la medicina, es que cuando es milagro no tiene explicación. No tiene explicación. Bueno, lamentablemente se nos va el sí, programa, sí, sí. porque no me Bueno, habría es un quedado tema feliz en el tema de para los profundizar milagros. más eso, claro. Sí, lo voy a invitar otro día, Pero ya que está en Santiago, sí. lo voy a invitar para que hablemos de los milagros. Sí, Porque pero si me permiten un solo detalle. Sí, por supuesto. Yo voy a ese punto por lo siguiente, porque no quisiera que usáramos a los santos como meros intercesores que nos oculten a la verdadera razón de nuestra fe, que es una persona que tiene un nombre y que es Jesús. A veces los santos, esta multitud de santos no nos dejan ver al único santo, finalmente, que es Jesús. Que es Jesús. Muchas gracias, Enrique, por haber venido con nosotros. Pati, Gracias, Francisca. ¿algún comentario a los televidentes? Nada, la invitación nomás a conocer al Padre Esteban Gumucio en YouTube, en Twitter, Facebook, estebangomucio.cl.
Es una figura que vale mucho la pena conocer, sobre todo en estos días que viene el Papa, que estamos ya más sensibles al tema. Esteban Gumucio, sin duda, nos perdemos cuando no lo conocemos, nos perdemos de conocerlo. Y además que yo siempre digo que es un santo en colores. Tenemos imágenes, porque es un santo en colores, porque murió el 2001. Hay videos, hay fotos, hay fotografías, hay mucha vida, ¿no? Vale la pena y es muy entretenido además. Era divertido, era entretenido. Muchas gracias, Patricia, por venir al programa. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Enrique. Nos despedimos, nos vemos en otro programa de Desconocidos, personas que usted no conoce y yo sí.